Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con más ecosistema por 25. Nico, la verdad es un placer tenerte acá. Igualmente, qué bueno tenerte acá con nosotros en Buenos Aires. Sí, no, pero aparte, cuando uno se pone a pensar, ¿vos te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años de nuestro ecosistema? Que nació como una industria, o intento de industria, y después nos transformamos en ecosistema porque impactamos en forma transversal en todas las industrias, ¿no? ¿Te imaginabas 25 años? Nunca me imaginé 25. Yo te conocí con pelo. Claro, nunca me imaginé 25 años en nada. Sí. Y hoy estoy, casi 20 años Entraste casado, en el club de los 50, ¿viste? Entré al club 50. Me acuerdo que me hacían entrevistas de trabajo y me decían, ¿estás de novio? Y decía, no. Y entonces, según ellos, era que eran capaces de sostener relaciones de largo plazo. Entonces, tenías que ser muy cuidadoso con tus respuestas. Exacto, ¿no? Pero bueno, no me imaginaba. Y con lo que dibujaste, ¿te acordás cómo dibujaste? Sí. No, llueve, entonces tenía que ser el paraguas, de la mano. Esto me quedó muy marcado porque el otro día estaba leyendo algo que la peor pregunta que le puedes hacer a tu hijo es ¿qué quieres hacer cuando sea grande? Es la presión que le pones. Porque va a haber industrias o negocios que aún no existen. Entonces, cuando yo estudié ciencias políticas pensando que iba a ser diplomático, siguiendo los pasos de mi viejo, pero en ese momento no existía internet, no existía el negocio digital, no existía nada de todo eso. Así que hablar 25 años somos de la Che, generación de el blanco y negro. No existía. ¿Te acordás? O sea, ¿El blanco y negro? La computadora era una caja boba donde podías programar. ¿Vos te acordás que nosotros somos de la generación de que la televisión empezaba en un horario y terminaba en un horario? ¿Y te acordás que se ponía el formato de la Canal 7 que ponían esa boludez que terminaba con el himno? Yo soy de una generación en donde mi padre, como diplomático, yo con ellos me comunicaba vía fax. Sí. Fax era esta cosa que vos mandabas una carta por una máquina, emitías sonidos raros y a través de no sé qué tecnología mágica. Era moderno, no llegaste al telex, ¿no? Llegaba al telégrafo. No, eso usaba mi viejo como confidencial de la embajada, pero yo usé el fax. Pero bueno, si tenés que contar el origen o los inicios del Nico digital, ¿cuál fue? Yo te decía recién, en el caso mío fue en la primaria con una Spectrum 32K. Te diría que para mí fue también en la primaria con una Commodore 64. ¿Con o sin disquetera? Con casetera. Al primero con casetera, que tenías que mover bien el cassette porque si no corría bien el programa. Era tunear el cassette para que corriera el programa. Y me acuerdo, ese fue mi primer contacto digital. 15, 20 minutos para cargar un puto programa que no te garantizaba que cargara bien. Te daba error y tenías que empezar de vuelta esperando a que cargara. Yo me acuerdo que quería jugar Ghostbusters. Sí. Y tenía que mover la parte en blanca del cassette para que arrancara justo donde había grabado y si no corría. Y después cuando vino la disquetera era más grande que mi heladera actual. Sí, más era o menos. como 5 1/4, los disquetes 5 1/4 que se magnetizaban, ¿te acordás? Sí, que había que pincharlo de los dos lados para que pudieras grabarlo de los dos lados. Me había olvidado eso. O sea que para mí... Yo sé que descubrí tarde que se podían grabar de los dos lados. Hice una inversión, la plata que invertíamos en los disquetes. Era nuestra mesada se iba en disquete, ¿te acordás? Arranqué con eso y después, más tarde tuve una Apple IIc, me acuerdo que era, bueno, por eso que configurabas, me acuerdo eso era palabras mayores. Que hacía bajar un pato por una escalera y hacerlo subir y me sentía como un gurú. Así que esos fueron mis primeros contactos con la tecnología. ¿Y cuándo llegaste a tu primera escudería? ¿Qué fue? ¿Karting? ¿Cuál fue la primera escudería que piloteaste? Porque recién veníamos hablando, ¿fue Boomerang o fue Boomerang? ¿Tuviste un inicio? En un momento no, en un principio quisimos hacer... Cuando estaba Santiago Pinto. Sí, en un principio quisimos hacer un emprendimiento digital con 4 amigos, pero ninguno quería renunciar a sus trabajos y me ofrecieron a mí renunciarme y pagar el sueldo. ¿Línea de tiempo? Más o menos, imagínate el 98, 99. El primer boom de las .com. Todo el mundo que te queríamos hacer algo. Yo había ido a Nueva York y me acuerdo que entre amigos en un muy buen bar de moda en Nueva York vi que había banqueros, inversores
y de repente aparecía uno que decía, yo estoy haciendo Ponete pijama. acá atrás, así no me mueves la mesa porque se mueve. Sí. Ahí está. Había uno que La estaba mesa se haciendo está moviendo. pijamas.com y lo miraban como si fuera un gurú. Y yo dije, yo quiero esto. Claramente Te agarrás los First Tuesday. era el camino. Yo dije, el gurú evidentemente está en otro lugar. Y yo dije, me quiero meter en los negocios digitales. Y no tenía claramente nada que hacer en ese ámbito. Yo había estudiado, como te dije, ciencias políticas. ¿En Pues qué estabas trabajando en esa época? ¿Quién te pagaba los gastos a fin de mes? Estaba trabajando como asesor de prensa en el Ministerio de Economía. O sea, me la pasaba jugando al Tetris. Pero, entonces... Me quiero acordar, eso era de la Rúa ya, ¿no? De la Rúa, Sí. no, el último creo que fue Era... ministro fue Roque Fernández, Sí. El último de Menem. De Menem, ok. Y ahí estaba ahí en el... Después vino de la nuestra. Yo después, me acuerdo que no, yo me independicé. No. Yo ahí fue cuando fundé mi primer No. .com, porque pensé que con De la Rúa pasamos adelante. Yo lo voté y me acuerdo que decía, cambia la Argentina a partir de Yo ese lo momento. voté, fui con las boinas blancas al obelisco, a revolear y todo, y dije... Qué momento, ¿no? ¿Te acordás? 99, 2000. Me reacuerdo y qué... dije, ahora va con todo. Y fue con todo. Y después de esa experiencia en el Ministerio de Economía, en uno de esos viajes, fue cuando se produjo ese viaje a Nueva York, y dije, yo me quiero meter en tecnología. Porque decía, esto es como un lugar nuevo. ¿Cómo fue tu es el futuro. ¿Cómo entraste a Boomerang? Entré a Boomerang porque conocí a uno de los founders. En una de esas charlas con otra gente, en un fin de semana, le dije, yo estoy pensando en un negocio digital, yo también, ¿por qué no me venís a ver? Y cuando nuestra idea digital se vino a pique, lo fui a ver y ahí fue cuando me entrevistaron. Me entrevistó uno de los founders y arranqué. Como si vos me dijeras... La oficina era en piedras, era... Sí, estaba en... tenían ahí Perú y Belgrano. Belgrano. Era un edificio austrohúngaro donde el ascensor tenía un... Era bien vintage. Bien vintage, y el ascensor tenía un el servidor lo tenían ahí. ¿Te acuerdas que no había data center en ese momento? Era todo muy rústico. Sí, creo que el ascensor no funcionó 4% del año. Y la gente nos puteaba, pero bueno, ahí arranqué como... ¿Sabés que este es un homenaje que estamos haciendo? Vengo paseando con estos cascos por todas partes. Es nombrarte el Ayrton Senna del Digital Commerce. Mirá qué bueno. Este es el original de 1994, que Bianca Senna me lo dio. Qué honor tener esto. Esto es para como homenaje, como reconocimiento a estos que fueron la primera generación, nosotros que fuimos la primera generación de e-comercionistas y que llegamos hoy a lo que somos, gracias al trabajo y a lo que hemos desarrollado en estos últimos 25 años, ¿no? Y este es un reconocimiento en vida y un homenaje a todos esos Ayrton Senna que nos permitieron construir lo que hoy tenemos. Pero la idea de que nos cuentes en primera persona, ¿cuáles para vos fueron los 3 momentum? Y te saco la pandemia. La pandemia para nosotros no es un acelerador. Claro. Es un acelerador, pero es externo. No es de nuestro ecosistema. No fue desarrollado por, si querés, la industria, sino fue algo que impactó a nuestra industria y se transformó, nos ayudó a acelerar un montón de cosas por la necesidad y porque fue una coactivo, no nos quedó otra. En cambio, la industria del digital commerce, la industria de la tecnología, tuvo momentum que fueron aceleradores. Sí. ¿Cuáles fueron para vos esos aceleradores que cambiaron, que dijeron, bueno, a partir de ahora cambió las reglas de juego y empezaron a tomarnos más en serio, empezamos a tener más volumen, cambiaron hábitos? Bueno, te voy a dar... Y te lo voy a poner más complicado todavía. Dale. Dentro de lo que vos con Boomerang hiciste, creaste, migraste una cadena de valor, sí. Porque crearon y migraron una cadena de valor y transformaron una industria, totalmente. Porque ustedes fueron los que... matamos a los diarios. Sí, porque de los clasificados, no sé si lo mataron o migraron, porque hiciste cambiar hasta el modelo de negocios de ellos. Sí. ¿Ah? Entonces, quiero que lo focalices dentro del vertical tuyo, ¿no? Lo que provocó Boomerang, ¿te acordás del Laborum? Todos los jugadores que nacieron en ese primer boom de las .com. Que fue un cambio de cadena de valor, porque ustedes cambiaron la cadena de valor. Se hace lo mismo de otra manera.
Sí, te diría que, a ver, hay varios hitos para mí. O sea, yo creo que primero creo que nuestra industria siempre hay que siempre hay que tener suerte y estar en el lugar correcto. Eso te cambia mucho el momento, juego, ¿no? decimos. Y tipo, estás, Claro, contá que estuvo muy buena la de la playa, dale. la, Esa la me playa, gustó, sí, la playa, ¿viste? esta anécdota es para ponerla en el libro. De Está tipo, bueno. el timing es El timing. todos los negocios. O sea, vos podés ir a la mejor playa, pero caes a las 4 de la mañana. Decí qué playa me habías dicho. Caes a una playa en Pampelón, en Saint-Tropez, llegas a las 4 de la mañana, te pones a poner toda la crema bronceante y tenés que esperar al sol 4 horas para que salga. O sea, es una experiencia horrorosa. O sea, es muy importante saber a dónde querer ir, pero también el tiempo cuando querés ir, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Para nosotros, o sea, si yo tuviera que pensar en nuestra industria, yo hubo un par de caminos que marcaron un disparador. Primero, estábamos en la Argentina en el momento que Argentina en el 99 fue responsable de más de la mitad de todos los emprendimientos digitales de América Latina. No es menor. O sea, a veces nos perdemos noción. Hoy claramente Brasil lidera ese rubro y seguramente en un par de años sea México, pero en su momento fue Argentina. Y yo vivía en este ecosistema y me acuerdo que el primer gran home run, me acuerdo que era de Patagon, donde todo el mundo levantó los ojos y dijeron, che. El sitio Patagon, los dos. Sí, pero Patagon fue más un caso de, sí. Sí, pero no te olvides que el sitio, y eso es un reconocimiento a Robbie, sí, fue el primer IPO latinoamericano, ¿no? De tecnología. Que no es un tema menor, ¿no? Lo que pasa es que IPO sonaba muy lejano en esa época. No, El IPO bueno, era un concepto como si estuviera hablando hoy de... O sea, ellos lo lograron, ¿no? No, sí, pero para mí, de 1.000 millones, para mí fue ver cómo... Se fue toda la miércoles. Sí, para mí era un tipo de... Che, dos personas como Wenceslao Casares y Larría, y Constancio Larría, de la nada... No se de la venden, terminan vendiéndosela a Santander y generan un... Y vos decís, bueno, mirá, esto por lo menos, si sos una persona inteligente y abierto, te hace reflexionar sobre, che, hay otras cosas que pueden generar valor en tu vida que no sea seguir el camino tradicional de trabajar en una compañía Fortune 500 de Argentina. Y eso sedujo mucho, ¿no? Porque la realidad, sí. hay algo que siempre Wenceslao dijo, que para mí es muy importante, que no hay que restar la importancia de ese momento, de ese 50% que estás hablando, porque construyó las tuberías. ¿Te acordás que la inversión de cable modem, todo lo que se hizo de infraestructura, los data centers que surgieron en ese momento, si no hubiéramos tenido ese boom, nunca hubiera surgido ese nivel de inversión. Es cierto que se sobredimensionó por ahí para el momento, porque vos lo escuchabas a Robbie, yo estuve en una charla que él dio en Miami, y él decía que en el 2010 iban a haber, por decirte, X cantidad de millones de usuarios de Internet. Se quedó corto. O sea, hubo más. El tema es que... No necesariamente significaba que adoptaran tus servicios y que pagaran por ellos. Y que hubiera monetización por eso. Exacto. Pero la masificación de Internet fue mucho mayor a lo que planificamos en el 2000. El tema es que después la monetización y los modelos de negocio donde hubiera valor fue lo difícil, ¿no? Te digo que esa fue la primer gran ola. Ver ese éxito además construyó que millones y millones de dólares aterrizaran en la Argentina para apoyar muchos emprendimientos en un área de escasez de talento, en donde entonces había oportunidades para sumarse. Yo le digo, es como la versión del americano yendo al oeste a buscar el oro. Sí. Pero algunos encontraron. No sé si encontraron. Sí, encontraron la beta. Estadísticamente muchos lo encontraron. Pues, o sea, no te olvides, mira, yo te voy a hacer un análisis. O sea, mirá, Mercado Libre, Despegar, son todas compañías públicas que surgieron en esa época. Pero... No, sí, obvio. 2, 3. Pero es la ley de los negocios. El 10% muere los primeros 3 años y 1% vive. Pero no nos olvidemos, yo siempre recuerdo esta anécdota, que cuando nosotros tomamos con Marcos Galperín y Ale Coxenford, yo tuve la suerte de tenerlo a Marcos como secretario, o sea, y es mi ex secretario, siempre hago el chiste ese, cuando era presidente de la Cámara, uno analizaba en el 99, de los 400, llegó a tener 400 socios la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Sí. De los 400 socios, un 10%, que eran Plaza Vertical, de remate, Mercado Libre, hacían modelos de marketplace, copycat de eBay. Sí. Y de esos quedaron solamente Obvio. Mercado Libre. Porque después hubo más oportunidades. ¿Te acuerdas que hubo varios remakes? No, sí, en nuestra categoría hubo miles de clasificados con mucho más dinero.
Y te diría que siempre, en líneas generales, el que tenía mucho dinero antes salía de las gateras muy temprano, Sí, te quemaba mucho. armaba el concepto de mercado, pero después se quedaba sin nafta. ¿Y te acordás la anécdota Es que como uno dicen los tenía? brasileros, pernas fracas. Pernas fracas, sí. Se quedan sin para el segundo tiempo. ¿Vos te acordás el desafío que teníamos cuando íbamos por la Lugones para encontrar un cartel que no fuera .com en el 99? Increíble. Y después me acuerdo, cuando todo se va a la basura, que teníamos que sacar todos nuestros asesores nos recomendaban de imagen, de marketing, sacar el .com de toda nuestra tarjeta, porque era mala palabra. Exacto. La época era el oscurantismo. Vamos a hablar de eso un minuto, Sí. porque vos la viviste, esa época donde éramos los parias que decíamos, estos nos hicieron quemar mucha plata y demás. Yo me acuerdo que me peleé con abogados, pues en su momento habían agarrado equity a cambio de su trabajo y después te insultaban de que su apuesta no había funcionado. Cuando vos decís, mirá, creo que también eso instaló un concepto de capitalismo, ¿viste? Donde tenés que sumar riesgo. No hay retorno sin riesgo. Sí, pero acordate, mira, yo te voy a hacer lo que me pasó a mí cuando yo fundé Consultaline al principio. Y tenía un inversor que me dijo, Marcos, tranquilo, yo sé que estoy apostando a bonos talibanes, no bonos talibanes. Perfecto. Si sale, espectacular. Y si no, bueno, hice una inversión. Pero antes de entrar a eso, porque ustedes vivieron una época que fue la del oscurantismo, porque después te voy a dejar los otros dos momentos. Y ustedes tuvieron algo que fue bastante particular. Ustedes vendieron y recompraron. Sí. Porque ustedes vendieron para Telefónica y después le recompraron a Telefónica. Así es. ¿Y cómo fue esa historia? Ese fue, o sea, en la época donde todo salía en internet, yo ingresé a Boomerang como empleado raso. Y mi job description era muy ambiguo. Entonces era marketing, me acuerdo que era. Sí, era como un microemprendedor, generé 100 charlas en las universidades porque la gente no confiaba en dejar el currículo online, tenían miedo que lo iban a secuestrar o le iban a sacar data y usarlo en contra de ellos. Pero a partir de eso también yo era el único dentro del grupo de, suponer, los managers, era el único que estaba soltero. ¿Podía viajar? Y me pusieron a viajar. Y una vez que me pusieron a viajar, me dijeron que la haces bien, ¿por qué no te vas a vivir a otros países? Y ahí me mandaron a vivir a México. Viví en Miami, viví en México. Y justo cuando estaba en México, Terra, que era el accionista principal de la compañía, Terra, que era el portal de Telefónica, decide cerrar la compañía porque habían mudado su estrategia de negocios. Y de repente lo que eran los negocios online de publicidad no le interesaba más, sino que se iba a volcar más hacia la generación de contenido audiovisual. Y entonces yo estaba trabajando en México y llegó un email diciendo, mira, vamos a cerrar la compañía en 3 meses, por favor no comprometan los estados financieros ni nada por el estilo. Y a nosotros ni siquiera los founders nos habían avisado que esto iba a suceder. Y yo estaba como gerente general de México. Y cuando vemos esto, había una posibilidad, decidimos, bueno, mira, acá hay dos opciones. O cerramos. O cerramos y nos volvemos todos a casa. O compramos. Y ahí con quien fue mucho tiempo mi socio, de toda la vida, Alejandro Navarro, decidimos liderar un consorcio de gente que compraba la compañía. Desde México. Desde México, el de Argentina, los dos nos fuimos, tengo fotos de esa época, nos fuimos con una mochilita a caminar por Paseo de la Castellana, llegamos al edificio corporativo de Terra, que era como llegar ¿viste? Al Imperio y te recibe Darth Vader. Te sentías claramente chiquito para ese rol, pero por suerte fueron tan agresivos en sus planteos, te acorralaban tanto que vos decías, bueno, mirá, para que salga así prefiero que no salga. Y ahí negociabas mejor, ¿no? Entonces, creo que ahí me convertí en dueño, si vos querés. Es una linda historia, ¿no? Porque ahí creíste en que era posible lo imposible, ¿no? Exacto. Y era como decir, bueno, y después teníamos que volver a la Argentina y contarle al resto de la gente que estaba acostumbrada a trabajar para Telefónica Terra, que ahora formaban parte de Ale y Nico and Company. Entonces dijimos, cerramos la puerta, comuniquemos esto y después abrámosla y que se vayan los que se quieran ir, ¿no? Una estampida. ¿Línea de tiempo cuándo fue? Eso habrá sido en el 2003. Bueno, ya había pasado la peor parte.
La de los patacones, los Sí. de Cops y demás, Sí. que habíamos salido. Creo que ya estaba Sí. Néstor Todavía- en su mejor gobierno. Pero no era tan claro en ese momento. Ok. Y todavía perdíamos plata, empezamos a achicar los gastos y te diría que en esa época la compañía era una compañía que facturaba $500.000 y gastaba 1 millón. No teníamos presupuesto para... Sí, pero tenía Yo que lo- break-even Yo lo, que, sí o sie- sí. yo lo que siempre digo que esa fue nuestra etapa del 2003 al 2007 de cruzar el desierto. Empezamos a cruzar el desierto y decir, bueno, vamos a la tierra prometida. Nosotros estamos convencidos que el modelo iba a funcionar. O sea, no había duda alguna en mi cabeza de que la gente no iba a buscar trabajo en modos tradicionales, sino que iba a ser digital el Bueno, proceso. y sabes que el libro tiene un capítulo que le dedico al oscurantismo. Sí. ¿No? Porque vivimos una época de... Siempre. Sí, pero una época fue muy dura, que fue la después del 2001, 2000-2001. Sí, el gran crash. Hasta el 2003, 2004, te diría que fue el momento de oscurantismo que era, viste, ni siquiera éramos los Quijotes y Sancho Panza, directamente éramos los... teníamos que no hablar de Internet. O sea, hablar de Internet era casi mala palabra. ¿Cómo viviste esa época? Porque vos Casi era estabas mejor basado, decir que no tenía empleo que estabas haciendo eso. Y porque aparte nuestro modelo estaba basado en eso y Internet crecía, porque vos tenías, ahí empezaron a ver los ADSL, todo el crecimiento de la incorporación, de, si querés, de la penetración de Internet. ¿Te acuerdas que hablábamos de penetración de Internet? sí, me acuerdo. ¿Sí? Y proyectabas y decías, si solo tengo el 1%, tenías una nueva compañía que la valía como Microsoft. Pero De tráfico, ¿no? Uno medía el tráfico era el yo te digo, importante. en mi caso fue... ¿Cómo viviste esa época de oscurantismo? Para mí, en mi caso, fue agachar la cabeza y empujar, empujar, empujar. Yo siempre digo, me siento muy... me identifico mucho con la escena de Forrest Gump cuando sale a buscar langostinos y que no tiene Saca ni idea. nada. Y van 300 barcos a buscar langostinos y todos los días no vuelve nada. Y él sale un día con la gran tormenta, se hunden todos y él quedó ahí, porque estaba dispuesto a aguantar. Y ahí se convirtió. Entonces yo te diría que hay algo de, cuando muchas veces, viste, cuando te invierten en la compañía, consistencia, te dicen, ¿cuáles son nunca te preguntaron cuáles son tus 3 superpoderes? Sí, Esa pregunta que te hacen inversores que poner plata en vos. Y yo decía, no sé si tengo 3 superpoderes, pero te diría, uno seguramente es resilience, ¿viste? Sí, Capacidad sí. Para recibir cachetazos durante N cantidad de tiempo si estoy convencido del camino correcto. A mí lo que digo siempre, una de las cosas que nosotros tenemos es consistencia y constancia. Sí. No, cuando uno tiene resiliencia viene con la consistencia y la constancia, pero Sí. meterle y decirle, y después gestión, la capacidad de gestionar. Sí. Porque creo que esa es la otra gran diferencia cuando vos analizás un Mercado Libre, analizás ustedes como, bueno, como Boomerang, que después nace Navent, que ahí te voy a hacer una pregunta, Dale. ya que seguimos con la historia para conocerla. ¿Cuándo nace Navent y por qué nace Navent? Navent es donde yo digo, acá me graduó de founder. Okay. Porque ahí fue cuando dijimos, mira, somos buenos en empleos, pero en empleos nosotros nos hicimos cargo, si querés llamarlo management buyout, nos hicimos cargo de una compañía que se desintegraba y de founders que cada uno corría para su puerta de salida. Entonces, frente a esa estampida, Vos acomodaste la ficha. nosotros apagamos el pecho y bueno, hagamos lo que podamos con esto. Y te diría que esto fue en el 2003. En el 2007 conseguimos que un fondo de inversión muy bueno, que nadie conocía hasta esa época, que se llamaba Tiger Global, invirtiera en nosotros, en Jobs. Tiger, que es, ojo, fue... No, además Tiger y Lee. No, por eso, pero... Y Lee. No era solamente Tiger. Entonces, Tiger, que era este fondo que nadie conocía, no tenía ni página web, Sí. que de repente en su momento manejaba 700, 500 millones de dólares, pasó a manejar miles y miles de millones en la región, forjando... Sí, porque fue si querés, el SoftBank. Sí, fue el SoftBank, y Lee Fixel puntualmente, que era el socio que trabajó con nosotros, hoy en día maneja su propio fondo que administra 8.000 millones de dólares, que son más que la reserva del Banco Central de Argentina. Una cosa de unas proporciones, uno se da cuenta, pero es gente que siempre apoyó y siempre dijo, bueno, mira... Es como Claure, ¿no? O sea, hizo la... Y yo creo que es clave. Cuando me decís, che, el otro día me preguntaba a mi equipo cuáles son claves, elegí bien tus socios, elegí bien tus inversores. Te diría, Navent sí siento como que es algo que creamos nosotros, lo teníamos a Tiger en nuestra mesa y en un momento dado le decimos, che, sabemos hacer empleos, operamos en 5 o 6 países, hemos cruzado el desierto, o sea,
ya la compañía se había multiplicado por 10, por 12 las ventas que te estoy relatando cuando la compramos. Empezaba a ganar plata. Vámonos a otro vertical. Pero, y claro, ¿por qué no miramos los otros verticales? ¿Por qué no miramos, o sea, nosotros tenemos clasificados? Si el diario tenías empleos, autos e inmuebles. Y yo me acuerdo que cuando volví a la Argentina, después de estar viviendo en México, ¿Eso qué año fue? habrá sido en el 2006, porque vuelvo para casarme y ya hay... A veces pasa eso. y Me está quedando grabado, así que no digas nada. No, y ¿Cuántos años de casado ya? ya voy a cumplir casi 18 años. ¿Viste? Consistencia y constancia. Entonces, y hasta los 30 nunca había tenido una novia, así que era como... ¿Viste? Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo. A Más o los menos. 33 me casé. Está bien. Y cómo es, y ahí dijimos, bueno, mira, cuando yo volví a la Argentina a buscar un inmueble, tenía que agarrar un papelito, Pero te daban sí, un descriptivo de 3 líneas, te hiciera hermosa vista, qué sé yo, y dijimos, ¿cómo puede ser que Y ni siquiera las inmobiliarias tenían sitio web en ese No, momento, porque además no había nada. lo que era cargar imágenes y todo eso era sí, muy no. pesado. Entonces, estamos hablando de problemas que parecen, ¿viste? No, Hoy también los resueltos. autos, No también. existía la nube. Bueno, pero en esa época ya estaba tu carro. Sí, Autoplaza o Autoplaza, tu carro. Que era tu bueno, carro. era un híbrido, era un modelo muy bueno. El tu carro muy bueno, me Sí. suele, nació. Sí, sí. Era un lindo modelito. Muy buen modelo que después lo destrozaron, ¿viste? Cuando lo compran. Sí. Es muy importante saber a quién le vendés la compañía, Exacto. porque si vos le vendés a alguien que quiere defender un modelo de negocio que está muriendo, te va a matar a vos. Sí. Y entonces Navent surge de estar hablando en un board con la gente, con Lee en Miami. Y él dice, che, me sobraron, esto fue de la post-crisis de las hipotecas, donde Estados Unidos se había destrozado, y nos dice, che, me sobraron de este fondo 50 millones de dólares, ¿tienen alguna idea ustedes? Y nosotros le dijimos, mirá, nosotros tenemos el network, tenemos en varios países, ¿por qué no nos dejas mirar algún clasificado? Le encantó, y yo me acuerdo que durante un periodo de 5 o 6 meses viajé por toda América Latina entrevistándome con founders de o autos o inmuebles. Y llegué a la conclusión de que el negocio que queríamos armar era de inmuebles. Y ahí armo Navent en el 2009. Mi socio se queda manejando Jobs, que tenía unas megas oficinas, me acuerdo, en Palermo, muy fashion. Me acuerdo, linda. Y yo me voy con 3, 4 más a armar Navent a otras nuevas oficinas y decía, viste, imagínate. El garage, el nuevo garage. Sí, detonado, pero me acuerdo que me costó mucho dejar Boomerang, porque me encantaba, iba construido, y siempre dejar algo que está funcionando bien con mucha gente te duele, pero ahí armamos, y ahí empezamos y compramos compañías, empezamos a integrarlas, eso fue como un milestone increíble. Bueno, eso es un poco para mostrar cómo uno va llevando, transformando, porque se transformó a partir de ese, si querés, primer kickoff, todo un vertical, porque después ahí vino cómo mudó la industria, porque mudó totalmente. Sí. Porque en ese momento creo que fue cuando empezó más oportunidades, los grupos como Clarín, La Nación crea Dritco. Se empezaron a tirar con todo, sí. Y los diarios lo que hacían es, te vendían el papel y te bonificaban internet. Exacto. Entonces yo siempre decía, es como... Tendría que haber sido al revés, ¿no? Tendría que haber sido al revés, exactamente. El valor estaba en internet, pero como ellos, para que se den cuenta, los diarios en su momento, el 60% de la plata que ganaban venía de los clasificados, el 60% de la EBITDA de los clasificados. El papel pagaba los costos y entre la publicidad y los clasificados, ¿por qué? Porque eran masivos. Entonces, te encontrabas un lugar donde... Y aparte era el único lugar, ¿te acordás? Segunda mano. Sí. Vos tenías segunda mano, tenías los clasificados, porque yo creo que segunda mano fue lo que no encontrabas en los clasificados, eran otras categorías, ¿te acordás de la otra categoría? Sí, sí. Y era fantástico, que yo me acuerdo que en una época compré una moto, una Harley Davidson 1942, cuando tenía 19 años, como negocio, y la única forma de encontrar cosas era por segunda mano. Que después encontrabas el boca a boca, que el tipo de segunda mano te decía quién tenía las cosas, pero no había otro camino. Era interesante. Bueno, volviendo a los 3 momentos, ¿no? Entonces, el COS, claramente el arranque en Argentina, sí, o sea, la creación de Navent en otro momento. Y después, ¿cuándo ves ese cambio, ese switch que se da y cómo se da para que el digital sea el driver
en tu industria? Porque el digital, ¿cuándo fue empezó a ser el driver? ¿Cuándo? Porque vos decías LinkedIn hizo un cambio importante en lo que es búsqueda de trabajo, empleos, pero porque tomó un rol que le dio un valor agregado a la, si querés, 1.0, que era el clasificado online. Le dio el 2.0 de la red social, de ida y vuelta y demás. Pero ¿cuándo fue eso? Porque LinkedIn, ¿cuándo pegó el salto? Yo creo que el LinkedIn debe haber sido una de las primeras redes sociales que no se definió como red social, ¿viste? Entonces era como ellos recibían currículum gratis. Yo te diría que lo nuestro para mí se masificó después en el 2011-2012. Ya en el o sea, te diría que desde el 2000 hasta el 2011 a veces no sabía si estaba perdiendo mi tiempo o no. O sea, vos decís, che, acá no estaba seguro que el negocio iba por acá o que estábamos condenados al éxito. No me quedaba claro que estábamos creando empresas del tamaño que hoy tenemos, ¿entendés? Pero en un momento ahí lo que empieza a aparecer es que empiezan a aparecer fondos y esos fondos nos permiten competir contra estos grandes incumbents. Sí. Y eso nos permite acelerar digitalización y todo. Bueno, ¿y tu segundo momento cuál sería? El segundo momento es Navent, porque ahí paso a ser fundador. Pero y a nivel personal, pero a nivel industria, ¿cuándo fue? Porque eso no fue el hecho de que los players tradicionales se metieran en el digital, lo hicieran mal, pero se metieran en el digital. A nivel industria te diría Mercado Libre sale a la bolsa y marca un camino de que, bueno, mira, esto puede ser mucho más grande para todos y que habiendo pasado toda... Sí, pasaste el desierto, está el valle. Y hay una economía y hay una compañía que a pesar de... la tierra santa, ¿no? Y entonces eso era como una validación, ¿viste? Y como ese es un milestone también. Sí. Y eso permitió... Era el clásico, viste, sueño del 99, ¿no? Que vos decías, claro, se vuelve sueño grande, tocar la campanita, es posible. Hay una empresa que lo logró, alcanzó el camino. Claro, entonces todo el mundo con el pitch, arrancábamos, viste, queremos ser el mercado libre de tal categoría. Lo mismo que ahora está muy común que todos los pitches queremos democratizar esto. Ahora era tipo, claro, entonces claro, vos decís, che, ahora lo que vos tenés en claro es un claro ejemplo de que esto funciona. Entonces, frente a los inversores, vos tenías una manera muy fácil de justificar, mirá, no estoy perdiendo tiempo, creo que hay una oportunidad muy grande en América Latina y que hay un retorno grande para el que arriesgue. Hoy tenés los números, o sea, en esa época growth era la que marcaba la pauta, pero vos tenías los números indicaban que si tenías recurrencia y tenías la posibilidad de mantener los costos fijos, podías tener un gross margin que te hiciera lo que pasa es que nosotros sea exponencial, ¿no? Y eso por eso los valuations, ¿no? Lo que pasa es que nosotros pasamos por momentos así. No había plata, mucha plata. No había plata, mucha plata. Y te digo que el tercer momento para mí fue que yo lo llamo como, viste, es un make or break moment. Fue cuando Brasil se cae por Dilma, se seca todo el mercado de inversión para América Latina y nosotros, como compañía, a pesar de nuestro tamaño, creo que en caja operábamos con 15 días de gastos. Y entonces, lo que éramos antes extremadamente exitoso captando fondos, de repente te obligan a pivotear y decir, bueno, ¿cómo en 2 o 3 meses? Con lo que tenés, con lo que facturas. Claro, no me voy a olvidar nunca que en un board pasamos 6 meses antes a regalar iPads en Ipanema para todas las inmobiliarias, a 6 meses después no hay más plata y arreglatlas. Y eso para mí fue un momento transformacional también de la industria, porque hay muchos se limpió y todo el mundo, todo lo que estábamos en este ecosistema empezamos a hablar de cash flow, de free cash flow, que eran conceptos donde antes era growth, estamos creciendo a 3 dígitos. ¿Eso qué línea de tiempo? Y debe haber sido, no sé, ¿cuándo cae Dilma? 2013, 2014, 2015. 2015 creo que fue. Sí, 2015, porque nosotros compramos Dritco, nuestro principal competidor en ese momento, y después se cae Brasil. Yo me acuerdo que fue el tercer Vitex Day y la teníamos a Moro, ¿te acordás? El juez Moro, que fue el que la destituyó, lo teníamos como speaker. Y a las 4 de la mañana,
la destituyen y a las 8 él tenía que estar abriendo el Vitesse Day. Y vino. Qué increíble. O sea, nosotros pensamos que no iba a venir, yo pensaba que no venía a venir. Mariano me decía, va a venir. Yo entré en el 2009 en Brasil invirtiendo en una de las principales compañías y estaba el real a 1,7. Sí. Y de ahí pasa de 1,7 a 4 y pico rápidamente con Dilma. Entonces yo te diría que ese fue un momento en donde también secó mucho el mercado, que es muy parecido a lo que pasó post-COVID ahora, pero por lo menos ya teníamos todos los reflejos en nuestra camada. Sí, estamos preparados para eso. Antes no tenías no tenías, y ahora por lo menos eso me acuerdo de esa época, fue dura. Durísimo. Bueno, y si tuvieras que resumir tus 25 años, porque sos uno de los pocos, somos pocos los que podemos contar 25 años, y estando vivos, porque uno está estando vivos en lo mismo, haciendo lo mismo, ¿cómo los resumirías? ¿Qué frase te sale del estómago, de las entrañas, del corazón? ¿Cómo la definirías? Como un viaje fantástico en contra de todas las probabilidades. O sea, un viaje que ha sido divertido, pasional, que te ha consumido tiempo, te ha alejado de 20.000 cosas de amigos o qué sé yo, has formado equipos, has cambiado equipos, pues todo ese viaje ha sido apasionante, muy gratificante, y nadie da un peso, y a veces yo también dudé de que esto tuviera un buen, que pudieras llegar a buen puerto, ¿no? Entonces te diría... Ojo, vamos a ser realistas, ¿no? Yo estaba haciendo hace poco un análisis de los que empezamos en el 99 y seguimos vivos hoy, son pocos. Sí, imagino que es el 1%. Menos todavía. Menos. Porque si te pones a analizar los que cumplen 25 años... Son pocos, sí. O sea, vamos a considerar que Naven cumple 25 años, porque cumple, o sea, la evolución de Boomerang cumple 25 años, Mercado Libre, Despegar, que no, si querés cumple el año que viene, pero está dentro de los rangos, Americanas... Wall puede ser, que se viva. Pero sí, pero tuvo muchas mutaciones. Yo te digo que sin tantas mutaciones, ¿no? Submarino cerró ahora, ¿viste que cerró? O sea... Sí, no hay muchas. No hay muchas. Entonces, porque la realidad es que hay que transitar esos desiertos que hemos transitado, y fue una época donde no había... O sea, era un copycat, pero no teníamos modelos exitosos, y hay que demostrar que había que ser exitoso, ¿no? Y además no había muchos mentores. Yo decía... la primera generación. Yo decía, el otro día estaba comiendo con mi equipo y me decían, bueno, ¿quién te ayudó a ser el manager que te convertiste? Y digo, nadie. Bueno, OKRs de Google no existían en mi época. No tenía Google Analítico, no seguía, no había nada. Había mucha intuición. Sí. Era mucha intuición. Inclusive los datos que recolectabas estaban llenos de más dudas que certeza con la información que juntabas. Bueno, sabes que esto, Nico, es un homenaje, un reconocimiento de mi amigo a estos 25 años, para cuando pregunten qué hacía el abuelo, puedas mostrarlo, quede indexado, porque si no queda indexado no lo va a tomar ninguna inteligencia artificial, pero es con cariño y con respeto por tu trayectoria, y además porque te lo mereces. O sea, has logrado lo que has logrado, y creo que tenemos que dar visibilidad de que si hoy estamos hablando de un ecosistema tan robusto, con las tasas de penetración que tenemos, con el rol que uno asumió durante la pandemia, no te olvidemos que en la pandemia nuestro ecosistema, nuestra industria, hizo que como consumidores y como oferta, como empresas y emprendimientos, no la pasamos tan mal, porque existía Internet y teníamos los músculos que habíamos ejercitado hasta ese momento. Obvio. Porque si no, imagínate lo que hubiera sido la pandemia estos 2 años sin Internet y lo que había detrás de Internet, ¿no? No, además te digo, cuando me agarró la pandemia, en 3
3 minutos, una semana antes de que mandaran todos a casa, nosotros mandamos todos, automáticamente empezamos a cortar todo, ¿viste? Sabíamos que venía, ya teníamos los reflejos de haber, ¿viste? Una vez que estás en el desierto y por más que estés frente al mar, ¿te acordás lo que es ese calor? Decís, reaccionás. Capacidad de adaptación espontánea, te diría. Y ni siquiera los fondos nos exigieron, nosotros cambiábamos así. Así que nada, muy grato esto, gracias. Y me acuerdo merecido, todavía, merecido. me acuerdo cuando hace 20 años rifábamos, creo que la rifa de un lechón era algo, era algo mágico al lado de lo que nosotros rifábamos. Me acuerdo un día me invitaste a una charla que había 20 personas que no sé ni quién eran, y me dijiste, ¿qué trajiste para rifar? Y yo no tengo nada para rifar, no tengo presupuesto de marketing. Bueno, rifar, no sé, un posting en Boomerang. Y lo rifamos, ¿eh? Lo rifamos y la cara de tristeza que lo ganó no sabía qué hacer. ¿Qué hago con esto? No puedo canjear. Esos orígenes. No, bueno, pero hay que ser orgulloso. Yo me digo siempre que uno llega hasta acá por el kilometraje recorrido. Pero este es un merecido reconocimiento. Y si les pareció interesante esta entrevista, este podcast, si lo están escuchando, o video podcast, si lo están viendo, sigan con más iLíderes por 25, que les traemos a los protagonistas como Nico, que hicieron posible que hoy estemos hablando de 25 años de ecosistema de digital commerce en Iberoamérica, y son los que construyeron, los que formaron la primera generación de e-comercionistas, porque ni siquiera somos la primera generación, somos los fundadores de la primera generación de e-comercionistas en Iberoamérica, y eso hay que sentirse orgulloso, porque hay un origen, y el origen es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. Así que seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.